Bienvenidos a este nuevo programa. Bienvenidos a todos, a los que nos escuchan, a los que nos ven, a los que nos escuchan sin vernos y a los que nos escuchan y no en el video, sino nos ven en la iglesia. Bienvenidos a todos, a los que nos acompañan en esta serie de programas que llevamos realizando para acercarnos un poco más a la Biblia, conocer un poco más de Dios. Así es, feliz nuevamente de poder compartir un tema que me encanta, la Biblia. No sé si a usted también le encanta. Creo que vamos a tener muchos temas porque es algo inagotable, digámoslo así. Siempre va a haber de qué hablar de la Biblia. Exacto, sí. Y hoy traemos un tema interesante porque es la forma como nosotros nos acercamos a la Biblia, a conocerla, ¿verdad? Y es importante entender sobre este tema porque nos va a abrir un poco más el entendimiento a la hora de leerla, ¿verdad? Y hacer nuestras exégesis de la Biblia. ¿Qué es exégesis? Es extraer del texto, primero conocer el contexto, saber el mensaje que se le dio a la audiencia original y luego sacar una aplicación a la audiencia actual, a mi audiencia. Entonces, exactamente. Y había otra palabra que nos enseñaron a nosotros, la eisegesis. Sí. Que es agregarle al texto lo que nosotros queremos que el texto diga, ¿verdad? Exacto. Entonces, la manera correcta es mirar qué es lo que dice el texto. Es correcto. ¿Qué es lo que dice el texto en el contexto, a la audiencia original y aplicar esos principios a nuestra audiencia actual? Bueno, y entonces, como nos vamos a acercar a la Biblia, hoy vamos a hablar de un tema muy especial, pero antes de eso nos vamos a la intro. Bien, continuando con nuestro programa, hoy vamos a hablar de géneros literarios. Los géneros literarios con los que nosotros nos acercamos a leer la Biblia. Bien, para iniciar esta parte del tema, yo quiero decir algo. Vemos la Biblia como el texto sagrado, ¿cierto? Entonces, normalmente uno en nuestra mente no podemos ver de repente, no sé si es mi forma de pensar, uno dice, la Biblia es una inspiración, es algo de Dios, pero tiene géneros literarios, o sea, vemos, hay algo más ahí en los escritos, algo con que acercarnos, algo para entenderla, aparte de que es una inspiración. Sí, quiero comparar la Biblia en el sentido de Jesús. Jesús es 100% divino y 100% hombre, ¿sí? Algo parecido pasa con la Biblia. Es divina en el sentido que tiene inspiración divina, pero es a la vez humana en el sentido que Dios usó los seres humanos, ciertos seres humanos, en un contexto totalmente humano, totalmente de usando características, usando géneros literarios. Entonces también es un libro que necesitamos conocer de manera, no sé si decir humana, para acercarnos a ella. Ok, voy a hacer preguntas que le he hecho off, fuera de cámara, off record. Uh-huh. Bueno, entonces, cuando nos acercamos a la Biblia, como personas que queremos aprender de ella, deberíamos entender el tema de los géneros literarios. O sea, vamos a entender de repente algo equivocadamente si no conocemos estos conceptos. O sea, yo creo que sí es necesario conocer algo de géneros literarios. No significa que una persona que no conoce de géneros literarios no pueda leer la Biblia, porque hay algo especial, es que la Biblia, como dijimos, siempre viva, siempre actual, nos habla, pero le sacamos mayor provecho si conocemos los géneros literarios y sabemos, ejemplo, si yo abro mi Biblia, como mucha gente que dice voy a leer donde me salga. Exacto, sí. Le salió ejemplo Jeremías, ¿verdad? Y entonces encuentra allí una serie, como un poema, como a la vez profecía, como unas comparaciones, y entonces la gente podrá decir, ¿y esto es para mi tiempo? ¿Esto qué es? O sea, y entonces es necesario conocer primero como el contexto, también el género literario para sacarle mayor provecho y saber por qué Jeremías estaba escribiendo en este estilo.
y qué es lo que estaba escribiendo. Ok, eso me lleva a mí a mi pregunta, a esta pregunta. O sea que los escritores en ese tiempo sabían que estaban escribiendo de alguna manera. O sea, David, obviamente sabemos que David componía grandes canciones, ¿verdad? Entonces, David usaba, ¿qué género literario usaba David? Sí, o sea, ellos usaban los géneros literarios que conocían en el momento. Quizás ha habido más géneros literarios, pero es muy bonito saber, mirar en la Biblia muchísimos géneros literarios, muchísimos. Y cantidad de cosas hoy conocidas como el símil, la paradoja, las metáforas, que son pequeños géneros literarios que se encuentran dentro de la Biblia. Entonces yo creo que David decía, voy a escribir un poema, y él ya sabía de pronto la estructura de un poema, y Dios lo inspiraba, pero él en su mente y en su humanidad sabía que iba a escribir un poema, que iba a escribir una canción. Y le tengo un dato curioso. Ok, nos vamos con los datos curiosos. No tengo dato curioso. Entonces, ya tenemos dato curioso. Nosotros conocemos a David como el cantor, el dulce cantor de Israel. Exacto. Y tenemos el privilegio de tener sus escritos, pero creo que hay alguien que le ganó en cuanto a las canciones. ¿Sabía usted quién escribió más de 1000 canciones? Que lo registra en la Biblia. No registra las canciones, pero registra que escribió más de 1000 canciones. Obvio, no sé quién. Salomón. Mira, Primera Reyes 4:32 dice: y compuso 3000 proverbios, y sus cantos y sus cantares fueron 1005. Imagínense la cantidad de canciones que escribió Salomón. O sea, él fue un escritor prolífero, que dicen. Entonces, aunque no tenemos todas sus canciones, tenemos el libro de Cantares, que es en forma de canción, pero escribió más de 1000 canciones. Entonces ellos sabían, estaban escribiendo canciones, estaban escribiendo historias, estaban escribiendo poemas. Ellos usaban los recursos que había en el momento, los recursos literarios para escribir. Bueno, y entonces, listo, logramos entender que es necesario comprender, de repente, el que tenga el tiempo, estudiar sobre los géneros literarios, para que cuando se acerque a la escritura pueda entender el libro que va a leer, ¿verdad? Comprender el libro que va a leer y qué género literario usaba el libro, ¿verdad? ¿Qué tipo de géneros literarios contamos? Bueno, contamos con el género narrativo, y ahí está narrativo histórico, narrativo biográfico, pero se dice que el 40 y algo % de la Biblia es género narrativo. O sea, es un género importante, ¿sí? Importante, sí. Narrativo, historia, ¿sí? Narración. Yo creo que todos estamos de pronto familiarizados con este género. Encontramos el género epistolar, que son las epístolas que Pablo escribió. Pablo, Pedro, Judas. Bastante, sí. El poético, de que estábamos hablando, David también usó. Es más, en algunos géneros, en algunos libros que es género narrativo, encontramos poemitas, pedacitos de poemas, ¿verdad? O sea, el poema está en toda la Biblia. Sí, en toda la Biblia. Y encontramos también el género sapiensal o sabiduría, que están todos los proverbios, y también en ciertos escritos narrativos hay sus pequeños proverbios. Y encontramos el género profético, que también está en bastante parte de la Biblia, y el género apocalíptico. Además de eso hay sus géneros, o sea, géneros más que se encuentran de manera más pequeña en la Biblia, como parábolas, como las leyes. Eso es un género, o sea, tiene cierta forma de escribirse las leyes. Como discursos, hay discursos, y eso también tenía una forma de escribirse. Y como le decía yo ahorita, las comparaciones, los símiles, por aquí tengo las genealogías, eso también es un género. Himnos, también se encuentran pequeños himnos, se encuentran bendiciones, la bendición sacerdotal, o ejemplo, Pablo saluda a veces con una bendición, se despide con una bendición. Y también las doxologías, que es algo parecido a la bendición.
Ok, estamos haciendo que este programa vamos a hablar sobre una pequeña introducción a los géneros literarios, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, bueno, sabemos ya que los escritores, algunos, pues usaban ese tipo de género, ¿verdad? Sí. Tal vez no decían, oye, voy a escribir el género literario tal, ¿no? Sino que usaba las formas conocidas como había, ¿verdad? De repente iba a usar poema, o como dijimos, David iba a escribir una canción, ¿verdad? Y tenías una estructura. Y eso lo entiendo yo porque eso lo sabemos cuando es músico. Usted quiere escribir una canción o algo, si usted sabe que hay una estructura que se debe hacer, ¿verdad? Entonces, o el que hoy quiere narrar su biografía, ¿verdad? Entonces existen aquellos que saben. Y entonces, ¿qué debe contener una biografía? ¿Qué debe contener una biografía? Esto es como se debe comenzar. O cuando uno lee los libros se da cuenta que los libros tienen una estructura también, depende del tipo de libro, ¿verdad? Entonces, bueno, algunos lo usaban en ese tiempo para escribir la inspiración que venía de parte de Dios, ¿verdad? Fueron inspirados a escribir y usaron las herramientas que estaban en el momento, ¿sí? ¿Algún ejemplo más? Esto lo que quiere decir es que nos vamos a acercar a la Biblia abriendo nuestra mente a entender qué estaba tratando de escribir en ese momento el compositor del libro, ¿verdad? El escritor. La idea que quería dar y cómo la estaba dando, ¿sí? Cómo la estaba sirviendo y cómo la debemos nosotros recibir, ¿verdad? Porque, por ejemplo, de repente comes hamburguesa, ¿verdad? Te traen una hamburguesa y usted no va a pensar, me voy a comer una sopa. Sí. Sí, no la voy a recibir como una sopa, sino que se la come como es una hamburguesa, ¿verdad? Así es. ¿Algo más a introducción para este capítulo? Sí. De pronto algunos problemas que se nos presentan o que uno ve en ciertas falsas, digámoslo, doctrinas que interpretan mal algún texto, algún género literario y lo toman de pronto fuera del contexto o no saben interpretar el género literario. Ok, o sea que nos vamos de lanzada de piedras. Sí. Nos vamos con la falsa doctrina. Con dos ejemplos. Uno es los mormones, Okay. ¿sí? También llamados la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los mormones son aquellos que se visten bien eleganticos. Sí, que usan unos muchachos misioneros que casi todos son gringos. Que van por un año. O alemanes. No, también hay mormones así como latinos, también he visto. Bueno, resulta y pasa que ellos aprueban la poligamia, ya como que se están desligando de eso, pero desde que nació esta secta aprueba la poligamia. Ellos le llaman el matrimonio múltiple, creo. Es poligamia, es lo mismo. Y entonces usan textos como la historia, la narración de Abraham, la narración de Jacob, la narración de David, de Salomón, que son que esos textos o esas historias están en género narrativo, ¿verdad? Entonces la toman como si fuera ley o como si fuera algo que la Biblia estuviera aprobando. Entonces esto es un mal ejemplo de interpretación de un género narrativo. ¿Por qué? ¿Usted sabe que el género narrativo cuenta qué? Hechos. Los hechos, lo que sucedió. Pero no emite como un juicio de valor o un juicio de moral, sino que cuenta el hecho y no está diciendo esto está bien o esto está mal. Es correcto. Al lector le corresponde interpretar con los demás textos de la Biblia si ese ejemplo, si esa narración, ese ejemplo es para tomar, es negativo o es positivo. ¿Sí? Es correcto, sí, porque estamos hablando de que es simplemente la narración de una historia. Y no solamente los toman los mormones, hay muchas personas que toman algo, mira que David hizo aquello, ¿verdad? No, mira sí. que, porque dice, eso quiere decir que la Biblia lo aprueba, no, está contando. Y Salomón se es tomado como ejemplo para justificar. Exactamente, sí. No, pero mire, Salomón tuvo 1000 mujeres. Exactamente, sí, entonces no, están tomando eso, simplemente se está contando la historia tal cual como fue, más la Biblia no está ahí en ese momento, es un género narrativo, está narrando lo que sucedió, ¿sí? Pero no sé si usted lo va a decir más adelante, el tema de que la Biblia también menciona sobre las consecuencias de esos actos, ¿verdad? Si está hablando de esos actos, o sea, narra cómo sucedieron las cosas, pero eso no quiere decir que le está probando, y que muchas de esas cosas la Biblia también narra las consecuencias que tuvieron.
¿verdad? Exactamente. Entonces la gente se queda con el pedacito que les gusta, ¿no? Correcto, que sí. Salomón tuvo 1000 mujeres. Pero si leen la historia completa, se dan cuenta que por causa de tener 1000 mujeres, su corazón se desvió y adoró los ídolos que estas mujeres adoraban, ídolos falsos, y por tal motivo prácticamente Dios le quita el reino el reino de todas las naciones a su familia, ¿sí? Entonces vienen consecuencias. Entonces si uno lee el género literario bien y en el contexto de toda la Biblia, lo que más bien reafirma es que la poligamia está mal y que va en contra de la voluntad de Dios y que tiene consecuencias. Ok, entonces si nos acercamos a la Biblia, entendiendo, decimos, bueno, le hemos hecho un análisis al libro que vamos a leer y dice, bueno, este libro es narrativo, va a contar una historia de los reyes, o va a contar algo que hizo Eliseo, ¿verdad? Entonces, si nos acercamos a eso, podemos ver que el entender que es un género narrativo nos da respuestas a comprender, oye, ¿por qué pasa tal cosa? Porque nos está narrando lo que sucedió. Sí. Está narrando lo que sucedió. Eso nos ayuda a interpretar y a entender lo que estamos leyendo. Esto sucedió y sucedió por algún motivo. Pero la Biblia no le está ocultando a nadie nada. Simplemente mira lo que sucede. En los géneros es exacto. En la historia, algo que vemos es que no se le oculta los defectos a los personajes, ¿sí? Si David pecó, se cuenta, David pecó. Si hizo algo bueno, se cuenta, pero no se oculta. O sea, como en otras literaturas de ese tiempo, ejemplos de los faraones, se les ocultaba las batallas que perdían, las enfermedades. O sea, lo que escribían era todo lo perfecto y lo bueno, ¿verdad? En comparación a la Biblia, que en las narraciones encontramos las falencias, las debilidades de los personajes bíblicos, aunque fueron grandes héroes de la fe, también se le cuenta aquellas debilidades que tuvieron. Ok, ¿algo más para continuar? Sí, tengo otro ejemplo del lenguaje figurado, que en la Biblia encontramos mucho lenguaje figurativo que nosotros debemos entender. Ejemplo, Jesús lo usó muchísimo para presentarse a él mismo. Jesús dijo, yo soy la luz. Ahí ya sabemos que está usando un lenguaje figurado. Yo soy el pastor de las ovejas, yo soy la puerta, lenguaje figurado. Yo soy, ustedes son la sal del mundo, yo soy el agua, yo soy el pan. Todo eso es lenguaje figurado. Entonces hay un texto que está en San Juan 6:53, no sé si tú lo ibas a colocar. Sí. San Juan 6:53, donde Jesús dice, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Sí? Correcto, sí. Entonces, obviamente esto es un lenguaje figurado, comer la carne y la sangre de Cristo. La Iglesia Católica lo toma de manera literal, ¿sí? En el sentido de que cuando dan la Eucaristía, entonces ellos predican, dicen que literalmente la hostia se convierte en la carne de Cristo y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Y también dice el texto, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tenéis vida eterna. Entonces ellos lo toman que el que no comulga prácticamente no es salvo, ¿sí? Es necesario comulgar, sabiendo que este es un lenguaje figurado porque Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que en mí cree no tendrá hambre jamás, hablando de que comer es igual a creer, ¿sí? No está hablando de comer literalmente, sino en un lenguaje figurado. Entonces, ¿qué es comer? La carne y el cuerpo de Cristo es creer en Él, es tener un encuentro con Él, una fe firme en Él. Entonces, esos detallitos a veces parecen sencillos, pero a veces se distorsionan, dándole un significado totalmente diferente. Ok, entonces volvemos al tema. Los géneros literarios nos van a ayudar a entender mucho más acerca de lo que estamos leyendo en la Biblia. A entender que, bueno, hay muchas más cosas, ¿no? Que a la hora de ver un versículo, miramos contexto,
¿verdad? A quién fue escrito, todas esas cosas así. Pero el género literario nos va a ayudar a entender eso, o sea, lenguajes figurativos en los que no vemos a Jesús como una puerta, ¿no? Sí. Sino que es la entrada, el camino, o sea, todo ese tipo de lenguaje que ya usamos. Entonces, importante. El tema de los géneros literarios, como dijimos al principio, no es que no podamos leer la Biblia sin saber conocer los géneros literarios. Lo que pasa es que la mayoría, y perdón que le digo, la mayoría tiene como un conocimiento básico del género literario, porque en la escuela le enseñan a uno mucho eso, sí, desde primaria, bachiller. Entonces es como traer ese conocimiento, indagar un poquito más a la hora de que vamos a leer una Biblia, porque a veces decimos, wow, la Biblia es inspirada por Dios, y nos acercamos como si no fuera un libro también, y también es un libro con géneros literarios. Ok, ¿qué con aquellas personas que, tratando de entender a aquellas personas que ven la Biblia como algo sagrado, que lo es, ¿verdad? Lo es. Lo es. Pero que dicen no puede ser que la Biblia tenga fábula o que tenga tal cosa, o sea, no, la Biblia la Biblia es una inspiración libre de todas esas cosas. ¿Qué cree que le podemos decir? Bueno, que él nuevamente toma el ejemplo de Jesús, que la Biblia es divina 100%, pero también 100% humana, y que Dios usa esos recursos humanos para darnos el mensaje de una manera entendible, porque a nosotros nos encanta de pronto las comparaciones. Jesús fue una de las personas que usó más comparaciones, más recursos literarios para realzar la verdad, porque ¿quién no se acuerda de una parábola? La parábola. Y fue un recurso literario que usó Jesús, porque es una forma didáctica de enseñarnos y que el mensaje se nos quede grabado. Entonces, simplemente recordar que Dios es el creador también de todos esos géneros literarios, y echa mano de ahí para que esas verdades bíblicas se nos queden grabadas. Ok, las parábolas son un gran ejemplo, ¿verdad? Porque los discípulos le preguntaron a Jesús, oye, ¿por qué les hablas en parábolas, verdad? Es como que hubieras usado el poema, sí, algo poético, entonces hubiera dicho, todas sus predicaciones o enseñanzas hubieran sido en poemas. Lo hubiese podido hacer simplemente, ¿verdad? Pero usó un tipo, ¿verdad? De ¿cómo se llama ahí en ese caso? De recurso literario. Un recurso literario, lo usó un recurso literario para llevar un mensaje. O sea que Jesús usó recursos literarios. Entonces podemos ver que si Jesús lo usó, lo que nosotros conseguimos en la Biblia son diferentes tipos de recursos literarios o géneros literarios, con los cuales nosotros también tenemos que acercarnos, así como analizamos las parábolas, la sal de la tierra, la luz del mundo, a analizar ciertos pasajes bíblicos, entendiendo que es un género y se están usando recursos literarios. Algunos son más complicados que otros para mirarlos. Sí, ejemplo, el género apocalíptico es demasiado simbólico y es difícil de interpretar, y creo que una de las claves es interpretarlo también con el lenguaje, con el género profético, porque usan muchos símbolos parecidos. Entonces hay un principio bíblico, es que la Biblia ayuda a interpretar la misma Biblia. Entonces haciendo comparación entre lo que dijo un profeta y lo que simbolizó, y lo que dice Apocalipsis y lo que simboliza, se puede de pronto ir descubriendo qué fue lo que quiso decir el autor. Ok, bueno, todo por hoy. Sí, por todo este por programa, hoy. ¿sí? Queremos hacerlo lo más corto posible porque esto es para largo. Entonces en el siguiente video seguiremos tratando el tema de los géneros literarios y me imagino que vamos a profundizar más con respecto a estos géneros. ¿Algo más por decir? No, que se enamoren de la Biblia, que se enamoren de la Biblia, que traten de investigar, se vuelvan estudiosos. Se me olvida la palabra, el que estudia por sí solo, ¿cómo se le dice a esa persona? El que autodidata. Ok, sí. Ok, bien. Para finalizar, si usted llegó hasta esta parte del video, si nos quiere apoyar, recuerde, vean, de abajo hay un botón que dice suscribir y al ladito hay una campanita. Entonces cuando nosotros subimos el video y usted activa esa campanita y le dice que le avise cuando subamos un video, le van a avisar. ¿Sí? Si nos sigue en YouTube, si nos sigue en Facebook, y compartirlo. Y compartir, ¿sí? Usted le da a compartir en
en su red social, escuchó el mensaje, le pareció interesante, le da a compartir y eso también nos ayuda a nosotros para que el tema no se quede en 15 personas, en 10 personas, en 4 personas, ¿verdad? Sino que el tema pueda llegar. Y si usted tiene un comentario, también lo hace. Hágalo ahí. Una pregunta. Si usted de repente no le parece, también, porque a otros le dirán, no, a mí no me parece, pues que lo escriban ahí, ¿verdad? Yo procuro revisar los comentarios y procuro darle me gusta y responder de repente el que requiere una respuesta, ¿verdad? Entonces, no siendo más nada por hoy, nos despedimos. Sí, Dios los bendiga. Dios los bendiga.